Buenos días nuevamente. Bueno, gracias por la paciencia y gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Vamos a dar comienzo a este webinar, conducido por Fernando Marengo, economista jefe de Arriazu Macroanalistas, que nos ha ya acompañado en otras oportunidades. La idea de hoy es tomar perspectiva del mundo y particularmente de la Argentina con vistas a 2022. Muchas cosas han sucedido desde el plano político local y muchas cosas están sucediendo en lo económico, tanto en el mundo como en la Argentina. La intención del día es dar un panorama de los principales elementos a mirar y las consecuencias que estos pueden tener en los mercados y en la situación, con las variables financieras que las empresas y los particulares, porque no deberían tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones. Si bien nos vamos a ver seguramente al final de la charla, aprovecho para agradecerles a todos el acompañamiento a lo largo de este 2021, que no ha sido sencillo. Ya estamos acostumbrados y no creo que el 2022 sea mucho más simple tampoco, así que seguiremos estando lo más cerca posible de ustedes, acercándoles información relevante y nuestro criterio a la hora de tomar decisiones financieras. Fernando, te dejo. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias, Aníbal. Buen día para todos. Como decía Aníbal, vamos a hablar de la economía nacional y la internacional, tratando de hacer foco en las cosas más relevantes de durante las próximas semanas, próximos meses. Para iniciar la parte argentina. Yo creo que Argentina tiene tres desafíos durante los próximos meses. Primero, cómo hacer el manejo del mercado de pesos. Segundo, cómo encara la reversión de las distorsiones que hay en los precios relativos. Y tercero, dado que el año que viene hay que pagarle 20.000 millones de dólares de vencimiento al Fondo Monetario, hace falta refinanciar los vencimientos de deuda en moneda extranjera, y recién acá entra el asunto de la negociación con el Fondo Monetario. Respecto al manejo del mercado de pesos, esta es la evolución del déficit primario de Argentina. Son trimestres móviles, gran déficit durante el segundo trimestre de pandemia, fuerte ajuste hasta mayo de este año, y a partir de mayo de este año empieza el modo electoral de la economía argentina, empieza a crecer el déficit primario, y estamos yendo a un ritmo marginal del 3.8% del PBI. Si uno agarra el último trimestre y lo analiza, Argentina está yendo a un ritmo de un déficit de 3.8%, aunque el año terminará algo más cerca a 3, digamos, en el margen estamos yendo a un ritmo bastante más elevado que eso. ¿Cuál es el problema de ese déficit primario? ¿Cómo se financia? Y cuando nos fijamos cómo se financia, esta es la emisión que hace el Banco Central mes a mes para financiarlo del Tesoro. Estas áreas amarillas son las colocaciones netas de deuda en pesos, y lo que vemos abajo, en el área naranja, abajo de la línea, lo que se ve es el déficit fiscal. ¿Qué es lo que se ve? Primeros 5 meses del año casi que la Argentina no tenía déficit. A partir de junio el déficit empieza a ser creciente. Siempre los meses de diciembre el déficit es muy grande. Acá, digamos, el déficit va a ser claramente grande. Pero ¿cuál es el problema de ese déficit? Que no hay otra forma de financiarlo que la emisión de pesos. A este déficit lo que hay que sumarle es qué puede pasar con el mercado de deuda en pesos. Y si bien en este gráfico vemos que las áreas amarillas se viene colocando deuda en términos netos en peso en el mercado doméstico, en marzo, abril y mayo se ven fuertes vencimientos de deuda en pesos, donde la deuda, digamos, si ven las barras amarillas, es deuda que ajusta por inflación, por ser, y la parte verde es deuda tasa fija, mientras que la verde que está acá es deuda dólar link, que ajusta por tipo de cambio. ¿Y por qué puede ser otro factor que impulse la oferta de pesos? Porque si en algún momento el gobierno no logra rolear todos los vencimientos, son pesos adicionales que hay que inyectar dentro de la economía. Esta es la composición de la deuda en pesos, donde se ve que más del 75% de la deuda ajusta por inflación o por tipo de cambio. Y esto es algo bastante importante, ¿por qué? Porque si en algún momento se da un movimiento cambiario y ese movimiento cambiario pasa a inflación, como se le ocurrió en Argentina,
ese 75% de la deuda irá ajustando par y paso con lo que pase con tipo de cambio de inflación, con lo cual el stock de deuda será creciente y las necesidades de financiamiento en pesos también serán crecientes, más allá de lo que pase con el déficit fiscal. ¿Por qué es tan importante el manejo del mercado de pesos? Porque cuando se genera un desequilibrio en el mercado de pesos, eso me genera un montón de dinámicas en la economía. ¿Y cuándo ocurre un desequilibrio? El desequilibrio es una combinación de lo que pasa entre la oferta y la demanda. La oferta está marcada por el déficit fiscal, más o menos los vencimientos de deuda en pesos, que si coloco deuda, el gobierno está, digamos, esterilizando pesos en la economía, mientras que si me vence deuda en pesos, estoy inyectando más peso en la economía. Y por otro lado está la demanda de pesos, donde la demanda de pesos básicamente hay por motivos transaccionales. Y después, eventualmente, algo que no se da mucho en Argentina, uno podría demandar pesos, digamos, como inversión. Entonces, entre esa combinación de oferta y demanda, me sale si el mercado está equilibrado o no está equilibrado. Ahora, cuando yo tengo un desequilibrio que es un exceso de oferta de pesos, quiere decir que la economía hay más peso de lo que la economía demanda, lo que la gente demanda. Y eso quiere decir que los pesos excedentes yo los quiero volcar a bienes y o dólares, ¿no? Entonces, ¿qué dinámica me genera? Todos los pesos que yo destine a la demanda de bienes no transables me genera actividad económica. Si yo tengo pesos excedentes y digo un buen momento para construir, bueno, eso genera actividad económica. Ahora, si yo tengo pesos excedentes y demando bienes transables, todo lo que yo demande de exportable me afecta a las exportaciones, porque en vez de exportarlo consumo internamente, mientras todo lo que sea demanda de bienes importados aumenta las importaciones. Entonces, todos los pesos excedentes que van a demandar bienes transables me generan un deterioro en la balanza comercial. Los pesos excedentes que van a demandarle dólares al Banco Central genera pérdida de reserva al Banco Central, pero esto está limitado por el control de capitales. Entonces, si sigue habiendo pesos excedentes, voy a mercados alternativos y esto genera la aparición de la brecha y el incremento de la brecha cambiaria. Ahora, cuando hay brecha cambiaria, el exportador tiene poco incentivo a liquidar. ¿Por qué? Porque la brecha me está dando una indicación de lo que puede pasar con el tipo de cambio oficial a futuro. Y al mismo tiempo me incrementa la demanda de los importadores porque el importador ve que puede haber una devaluación a futuro, entonces no hay mejor negocio que anticipar el pago de importaciones. Y finalmente, esto me genera una nueva ronda de pérdida de reserva del Banco Central y toda esta dinámica de demanda de bienes transables, pérdida de reserva del Banco Central, brecha cambiaria, expectativa de devaluación, ¿qué hace? Me acelera la tasa de inflación. Entonces, cuando uno ve, esto es actividad económica, yo diría claramente marcada por la línea azul, que es movilidad. Durante la pandemia cayó la movilidad, cayó actividad. Cuando se recuperó la movilidad, se recuperó actividad económica. En mayo nos volvieron a encerrar, volvió a caer actividad económica, pero a partir de junio, con un nivel de movilidad similar al prepandemia, se ve una fuerte tasa de expansión de la actividad económica, explicada por qué, por estos pesos excedentes que van a la demanda de bienes no transables. Ahora, al mismo tiempo, vemos que si bien las exportaciones crecían, también se ve que crecen las importaciones. ¿Por qué? Porque parte de esos pesos excedentes van a demandar bienes importados, entonces esto me hace subir las importaciones. Ahora, ¿qué decíamos? Vamos también y le sacamos dólares al Banco Central. Esto fue la intervención del Banco Central en el mercado de cambio en el mes de julio. En el mes de agosto, septiembre, fuerte caída y empieza el fuerte deterioro de la reserva del Banco Central. Toma medidas en octubre el Banco Central, después de 2 días de perder, empieza a acumular, pero a final de octubre vuelve a perder. Noviembre llega a perder casi lo mismo que había perdido en septiembre. Y esto como viene diciembre. Entonces se ve que en los meses de septiembre, octubre y diciembre, fuerte pérdida de reserva del Banco Central. ¿Para qué interviene el Banco Central en el mercado de cambio? Para seguir con una baja tasa de depreciación del tipo de cambio oficial. Entonces, toda la demanda de dólares que hay, una parte la abastece el Banco Central vendiendo dólares en el mercado de cambio y controlando el ritmo de depreciación de ese tipo de cambio oficial, pero como todavía hay una demanda excedente de divisas, ¿qué es lo que ocurre? Aparece una brecha cambiaria y esa brecha cambiaria, si vemos la brecha, es creciente
con algún salto discreto puntual el día post elecciones, que el Banco Central decidió no intervenir más en el contó con liqui con bonos, y hizo que todos los precios convergieran al mismo tipo de cambio implícito. Ahora, al mismo tiempo dijimos, bueno, esta brecha cambiaria empieza a ser un indicador para exportadores e importadores. Entonces, estas son las exportaciones en dólares, estas las importaciones en dólares, pero los puntitos azules, ¿qué es lo que me muestran? ¿Cuántos dólares liquidaron efectivamente los exportadores? Fíjense, los últimos 3 meses, la barra azul muestra el nivel de exportaciones y el punto, cuántos dólares se liquidaron efectivamente. Entonces, ¿qué hacen los exportadores? Liquidan menos divisas. Primero, retienen en silo bolsas, y después lo que exportan, ¿qué hace? Estiran al máximo posible la liquidación de divisas. Al mismo tiempo, los importadores, si se fijan agosto y septiembre, el punto rojo muestra que demandaron más dólares que la barra roja, que son las importaciones efectivamente realizadas. Recién en el mes de octubre, cuando el Banco Central prohíbe a los importadores pagar importaciones por adelantado, se ve que la demanda de divisas fue inferior al nivel de importaciones realizadas. Pero toda esta dinámica, digamos que el exportador me liquide menos que el nivel de exportaciones y el importador me demande más de lo que está importando, es consecuencia de esa brecha cambiaria. Ahora, toda esta dinámica, ¿dónde repercute en qué pasa con la reserva del Banco Central? Al 15 de diciembre la reserva era en 41.100 millones de dólares, reservas brutas, pero estas reservas brutas tienen pasivos. ¿Y cuáles son los pasivos? El encaje de los depósitos en dólares, 11.500 millones de dólares, el swap con China, 24.000 millones, entonces tenemos unas reservas netas en torno a 5.000 millones de dólares. Y generalmente se está escuchando este número, que las reservas netas son 5.000 millones de dólares. Pero después hay otros pasivos que tiene el Banco Central, básicamente consecuencia del giro de derechos especiales de juicio por parte del Fondo Monetario. Entonces, si se le netea ese otro pasivo, ya estamos con reservas netas negativas en 1.400 millones de dólares. Y si a ese nivel de reservas netas negativas de 1.400 millones de dólares le neteamos el oro, ¿por qué? Porque el oro no es un concepto líquido. Digamos, si yo quiero hacerme de dólares contra el oro ese, lo tengo que transportar, lo tengo que vender, no es una fuente de liquidez. Entonces, si yo quiero hacer el cálculo más ácido y digo cuántas son las reservas netas líquidas, me da que son negativas en 5.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir que las reservas netas líquidas sean negativas en 5.000 millones de dólares? Para ponerlo de una manera bastante simplificada, es que de estos 11.500 millones de dólares de encaje, bueno, ya 5.000 se lo gastó el Banco Central interviniendo en el mercado de cambio. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Bueno, claramente que esta, entre comillas, política cambiaria es insostenible. ¿Por qué es insostenible? Porque el stock de reservas líquidas propias ya es negativo, con lo cual el Banco Central está usando dólares no propios para intervenir en el mercado de cambio, y eso tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Yo diría, si vemos el balance de las entidades financieras en dólares, fíjense, los depósitos privados son 15.000 millones de dólares en banco, y si sumamos cuánto tienen los bancos en efectivo y cuánto tienen la cuenta corriente del Banco Central, vamos a ver que del total de los depósitos privados, más del 90% está en conceptos líquidos, como ser el efectivo en banco, la cuenta corriente del Banco Central. Entonces uno diría, no debería haber ningún problema con los depósitos en dólares en un banco. Pero ¿cuál es el problema? Que estos 11.500 millones, como veíamos en el cuadro anterior, bueno, ya el Banco Central se gastó la mitad. Entonces, si bien este es un activo que tienen las entidades financieras contra el Banco Central, esa liquidez parecería no estar más en el Banco Central. Entonces, acá hay dos puntos. ¿Cuál es el primer punto? Yo creo que ya lo dije varias veces. No encuentro ningún motivo por el cual tendría un dólar depositado en un banco. La verdad que no encuentro ningún motivo. El único motivo podría ser sacarme la foto de bienes personales el 31 de diciembre para que esos depósitos queden exceptuados. Ahora,
digamos, la excepción de bienes personales, ¿cuánto es? 1,5%. La pregunta sería, bueno, ¿cuánto está dispuesto uno a pagar por un seguro para que no me confisquen estos depósitos? Si estoy dispuesto a pagar el 1,5% o algo más, claramente no debería tener un dólar en el banco. El segundo punto es que como en las últimas semanas estuvieron cayendo los depósitos en dólares, y ese es un problema, porque el tesorero del Banco Central puede utilizar estos encajes siempre y cuando los depósitos estén estables. Ahora, cuando empiezan a caer los depósitos, si esta liquidez del Banco Central no me la puede devolver, bueno, le puede generar un problema de liquidez a las entidades financieras. Entonces, la semana pasada, digamos, funcionarios del gobierno empezaron a recordarle a los ahorristas en dólares que, ojo, que si sacan los dólares de los bancos van a tener que pagar bienes personales. Bueno, sí, siempre fue así. De nuevo, la pregunta es, ¿cuánto está uno dispuesto a pagar como un seguro para no perder los depósitos en un banco? Respecto de todo este primer bloque, que es básicamente cómo manejar el mercado de pesos, y dentro de esto, cómo manejar el mercado de pesos, claramente lo que hay que atacar es la oferta monetaria, claramente la demanda también, pero la demanda es un tema más de confianza y creo que responde a medidas que tome el gobierno para contener la oferta de pesos. Yo creo que la primera respuesta que hay a esto, cómo se resuelve el tema de la oferta monetaria, viene por este lado. Esta es la composición del gasto primario del gobierno nacional. ¿Cuánto es? Más o menos 23% del producto. Si a esto le sumo intereses, gasto de provincia y gasto de municipio, el gasto público consolidado es más o menos 42% del PBI. Ahora, viendo solo gasto primario gobierno nacional, entre jubilaciones y pensión y gasto social, tengo más del 50% del gasto del gobierno nacional, 3% en subsidios económicos, que la contraparte son las tarifas, 2,5% salarios, 0,8% transferencias a provincia por fuera de coparticipación, 1,3% obra pública, 0,8% déficit de empresas públicas. A ver, yo creo que durante las próximas semanas, meses, Argentina básicamente a ver, el fondo le pide, pero más allá de lo que pide el fondo, la economía demanda un plan económico. Y cuando uno dice la economía necesita un plan económico, ¿a qué estamos haciendo referencia? A lo que se hace referencia es que el nivel de déficit de 3,5% del PBI, 3,8% que tiene Argentina en el margen, es infinanciable. ¿Sí? La única forma de financiamiento es emitiendo peso y financiarlo vía el impuesto inflacionario, lo cual quiere decir que si vamos a tener el año que viene 3,5% de déficit fiscal, la alícuota del impuesto inflacionario tiene que ser más alta, o sea, la tasa de inflación va a ser más alta. Ahora, si yo al ajuste lo hago con un programa, ¿qué puedo decir? Bueno, en vez de buscar financiamiento vía impuesto inflacionario, yo puedo atacar algunas cuentas de gasto. Por ejemplo, subsidios económicos, por ejemplo, déficit de empresas públicas. Si yo sumo estos dos, estoy en 4 puntos del producto entre los subsidios económicos y déficit de empresas públicas. Entonces uno podría decir, bueno, recortando esto a la mitad, yo lograría bajar el déficit en 2 puntos del producto. Entonces ya no sería 3,8, sino sería menos de 2 puntos del producto del déficit primario. Ahora está claro que cuando yo tome esta decisión, estoy decidiendo quién va a pagar el ajuste. El que pague más tarifa, la empresa pública que tenga que mejorar su balance, la obra pública que no se haga, estoy decidiendo quién hace el ajuste. Ahora, eso es un programa económico. ¿Cuál es la alternativa? Ir sin programa y que el financiamiento sea impuesto inflacionario y que el ajuste lo paguen estos dos sectores. ¿Cuál es? Jubilaciones y pensión y gasto social. Porque si el impuesto va a ser el impuesto inflacionario, ¿quién lo va a pagar? El que no ajuste inmediatamente sus saberes. Y eso básicamente se licúa en jubilaciones y pensión y gasto social. Entonces el ajuste se va a dar. La pregunta es, si el ajuste se lo hace ordenado y el gobierno decide quiénes son los perdedores, o el ajuste se hace desordenado y viene por el eslabón más débil de la cadena. Segundo desafío de la economía argentina es cómo revertir el deterioro de precios relativos. Y acá básicamente cuando uno dice ¿por qué se da este deterioro de precios relativos? La respuesta es, entre comillas, la política antiinflacionaria del gobierno. ¿Cuál es la política antiinflacionaria del gobierno?
retrasar el tipo de cambio, retrasar las tarifas, tener una canasta de precios regulados, ahora congelados, y finalmente tener un banco central que absorba todos los pesos excedentes o la mayor cantidad de pesos excedentes de la economía para evitar que haya ese desequilibrio en el mercado de pesos. Entonces, cuando vemos esta es la evolución del tipo de cambio real, ¿y qué vemos? Que desde octubre del año pasado el tipo de cambio se viene apreciando, y si vemos la evolución del último mes, bueno, el nivel actual de tipo de cambio real es el más apreciado desde que empezó la crisis de Macri en abril del 2018. O sea, ya no solo la dinámica es insostenible, sino que ya el nivel empieza a ser preocupante. Pero claramente, ¿por qué el gobierno no deprecia más el tipo de cambio? Porque es una de las anclas fundamentales de la política antiinflacionaria. Si el tipo de cambio oficial pega un salto, eso más temprano que tarde pasa a precio y genera problemas sociales, problemas de pobreza, toda una serie de problemas. Entonces, una de las anclas fundamentales de la política antiinflacionaria es el retraso del tipo de cambio. Pero ¿cuál es el costo? Competitividad, pérdida de reservas, y sabemos que eso es insostenible. ¿Cuál es la segunda ancla? El retraso de tarifas. Y esto es qué pasa con los precios regulados en el IPC, que básicamente son tarifas, respecto de inflación. Macri ajustó 17% las tarifas por encima de la inflación, perdió la elección, la PASO del 2019 presidencial, dejó de ajustar ya las tarifas, y subió Alberto Fernández y siguió profundizando el retraso de las tarifas. Si uno compara noviembre contra agosto del 2019, las tarifas ya llevan un retraso de más de 25 puntos respecto a la inflación. Otra política absolutamente insostenible. Retrasar las tarifas, ¿en qué redunda? Termina con un incentivo a consumir y ningún incentivo a invertir, con lo cual tengo un exceso de demanda de energía, y eso termina en el verano con corte de electricidad, en el invierno con faltante de gas para la industria, porque hay que abastecer el gas de los domicilios. ¿Qué más tenemos? Tenemos que hacen falta dólares para financiar las importaciones porque se nos deteriora el balance comercial. Entonces, de nuevo, otra de las anclas de la política antiinflacionaria, claramente insostenible. Tercer ancla. ¿Cuál es la tercera ancla de la política antiinflacionaria? Es decir, bueno, los precios que entran en el IPC, busco hacer un acuerdo de precios, y no solo un acuerdo de precios, sino que en algún momento congelo los precios. Esta es la participación de los precios cuidados dentro de la canasta del IPC. Cuando se fue Macri, el 0,5% de la canasta estaba en precios cuidados. Hoy tenés el 13% de la canasta en precios cuidados. ¿Y esto básicamente qué hace? Bueno, que el 13% de la canasta del IPC, el incremento de precio lo decide el gobierno. Entonces, si el gobierno no decide incrementar el precio, ese 13% de la canasta tuvo una variación cero, y es otra forma de, entre comillas, controlar la inflación. Y finalmente, como la inflación es consecuencia de todos los pesos excedentes que hay dando vuelta en la economía, que parte me generan actividad económica, parte deterioro de las cuentas externas, parte pérdida de reserva, parte brecha cambiaria y resultado de todo esto, inflación, ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Central? El Banco Central tiene que salir a absorber todos los pesos excedentes. Entonces, esta área roja de acá, que son los billetes y moneda en poder del público. ¿Qué quiere decir? Son los pesos que nosotros tenemos en el bolsillo, que tenemos en la billetera, en poder del público. Ahora, la suma de estas dos áreas de acá arriba, la marrón oscura y la marrón clarita, son todos los pesos que esteriliza el Banco Central, ya sea en la forma del ELIC o en la forma de pases pasivos. ¿Por qué hace esto el Banco Central? Porque si el Banco Central no absorbiera todos estos pesos pagando tasa de interés, estos pesos estarían acá en el área roja como circulación, y los desequilibrios serían muy superiores. Para que tengan una idea, la suma del ELIC más pase pasivo más que duplica la cantidad de billetes y moneda en poder del público. Entonces, si el Banco Central no esterilizase todo esto,
que tendríamos más pesos circulando y eso significaría más presión sobre el mercado de cambio, más pérdida de reserva, más brecha cambiaria y más inflación. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Trata de absorber todos estos pesos. Y este es un punto crucial para tener en cuenta qué puede pasar durante los próximos meses. Y ahora le voy a mostrar un cuadrito teórico, que es como nosotros analizamos la economía, pero creo que vale la pena detenerse un segundo en el análisis este. Si uno piensa, la economía tiene distintos sectores: el Banco Central, gobierno, bancos, entidades financieras y sector privado. Y estos son los pasivos, los activos financieros. Base monetaria, que están billetes y moneda, el efectivo en banco, cuenta corriente del Banco Central, adelantos transitorios, LELIQs, pase, depósito y bono del gobierno. Hay mucha gente, entre ellos el Fondo Monetario, que está planteando que las LELIQs son un problema y que ese problema hay que resolverlo. Y creo que eso claramente está marcando que hay poca comprensión sobre cómo está funcionando la economía. Hoy tenemos un gobierno que tiene un déficit fiscal. Entonces, ¿cómo se financia el gobierno? Le pide adelantos transitorios al Banco Central. El gobierno tiene un pasivo contra el Banco Central que tiene un activo en concepto de adelantos transitorios. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Le da pesos al gobierno, el gobierno financia el déficit fiscal y el sector privado recibe esos pesos que emitió el Banco Central. Ahora, ¿qué hace el sector privado? Consume bienes transables, no transables, dólares, hace toda la vuelta que hablamos al principio, pero al final termina siendo un depósito en un banco. El banco recibe ese depósito y con ese depósito, ¿qué hace? O da crédito, perdón, una parte lo encaja y después le quedan 80 pesos adicionales, que lo da en la forma de crédito, o demanda al LELIQs. Entonces, cuando demanda al LELIQs, ¿qué hace? Bueno, el Banco Central lo esterilizó. Entonces, cuando uno quiere entender ese stock de LELIQs o pases que le crece acá al Banco Central, ¿qué lo explica? Está explicado por el déficit fiscal que se financia vía emisión monetaria. Entonces, esos pesos dan una vuelta por la economía, en algún momento llegan a un banco y cuando llegan al banco, ¿qué hace el Banco Central? En vez de que vaya a crédito, lo saca de circulación pagando una tasa de interés vía LELIQs y pases. ¿Por qué me detengo en esto puntualmente? Porque sé de manera directa que el Fondo Monetario le está pidiendo al Banco Central que resuelva el problema de las LELIQ. Y me hicieron una consulta a mí y en realidad yo dije, a ver, las LELIQ no son ningún problema. ¿Por qué? Porque la LELIQ es contraparte del depósito. Mientras el depósito esté estabilizado en el banco, vos no tenés ningún problema con la LELIQ. Completamente distinto a lo que eran las LEBACs con Federico Sturzenegger, que eran LEBACs fuera de entidades financieras. ¿Por qué distinto? Porque esa LEBAC en algún momento yo podía no renovarla y lo obligaba al Banco Central a emitir pesos. Ahora, como esta LELIQ es contraparte del depósito y estamos con un control de capitales, estos depósitos no pueden correr, entonces si estos depósitos no pueden correr, la LELIQ va a quedar, siempre va a estar estable y no hay posibilidad de obligar al Banco Central a emitir peso como contraparte de esa LELIQ. Después vamos a volver a esto. Ahora, si bien el gobierno lleva adelante, entre comillas, una política antiinflacionaria basada en el retraso de tipo de cambio, retraso de tarifas, controles de precios y esterilización de los pesos excedentes, esta es la tasa de inflación en Argentina, está arriba del 50% interanual. Entonces, claramente, la política antiinflacionaria no estaría funcionando. Respecto de este segundo punto, ¿cuál es el desafío? El desafío es recomponer precio relativo. ¿Qué quiere decir recomponer precio relativo? No se puede seguir retrasando el tipo de cambio e incluso eventualmente habría que mejorar o, digamos, aumentar el tipo de cambio real. No se puede seguir con el retraso de tarifas, hay que incrementar las tarifas por encima de la inflación. No se puede seguir con el congelamiento de precios, hay que dejar que los precios ajusten. Ahora, ¿cuál es el gran desafío de todo esto? El gran desafío de todo esto es que yo ajusto el tipo de cambio y mejora el tipo de cambio, pero eso me genera inflación. Entonces las tarifas, los salarios y los márgenes están peor que antes. Después yo ajusto las tarifas, cuando ajusto la tarifa, están mejor las tarifas, pero perdí parte de la mejoría del tipo de cambio y ahora están peor los salarios y los márgenes.
Después viene el empresario y quiere ajustar los márgenes. Entonces ajusta los márgenes y ahora perdieron parte de la recuperación, tarifas y tipo de cambio, y los salarios peor que antes. Después vienen los sindicatos y te dicen, no, ahora tenemos que ajustar los salarios. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que yo voy dando vueltas de negociación y como al final del día todos terminaron ajustando su precio relativo, cuando todos ajustan su precio relativo, estoy igual que en la situación de inicio, o sea que no cambiaron los precios relativos, pero con un nivel de precios más alto. Y esto se ve en este cuadro. Argentina, para mejorar las tarifas 3% por arriba de inflación, con una pérdida de 18% de los salarios respecto a la inflación, 15% de los márgenes y una mejora del tipo de cambio de 20%, para lograr este cambio de precio relativo, acumulamos a lo largo de los últimos casi 6 años 650% de inflación, multiplicamos por 8 el tipo de cambio en el mercado oficial, por 13 multiplicamos el dólar en el mercado paralelo, subimos las tarifas casi 700%, los salarios los subimos 500% y los márgenes 540%. Entonces, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que cuando yo ajusto precios relativos, igual que en el sector fiscal, estoy determinando quiénes son los ganadores y los perdedores. Ahora, si yo no estoy dispuesto a hacerme cargo de que hay un sector que tiene que perder y cuando ese sector viene a reclamar, no dar el brazo a torcer, ¿cuál es el problema? Que al final del día termino con el mismo nivel de precio relativo que tenía cuando empecé el proceso de ajuste, pero con tasas de inflación cada vez más elevadas. Se me va espiralizando esa inflación. Entonces, ¿el riesgo cuál es? Bueno, que si no tengo el entendimiento, la decisión y el poder político para enfrentar el cambio de precio relativo, que la inflación se me espiralice. Tercer desafío de Argentina, los vencimientos en moneda extranjera. Las barras verdes, que son los vencimientos de dólares, los vencimientos con el Fondo Monetario. Estos vencimientos con el Fondo Monetario son 19.000 millones de dólares el año que viene, imposible de pagarlos para Argentina. Entonces, recién acá entra el fondo, no entra ni en el ajuste fiscal que es necesario para reducir la oferta de pesos, ni en la necesidad de recomponer precios relativos, ni en el poder político. Hasta ahora no hablamos del Fondo Monetario. ¿Por qué necesitamos un acuerdo con el Fondo Monetario? Para no hacer un default con el Fondo Monetario y perder el poco financiamiento al cual accede hoy el país de Banco Mundial y de BID. Digamos, si Argentina hace un default con el Fondo Monetario, entraríamos en la categoría de Zimbabue y perderíamos los pocos dólares que entran hoy al país. Y eso generaría una crisis de confianza que haría que caiga más la demanda de pesos, con lo cual te impactaría en la reserva del Banco Central, en el tipo de cambio oficial, en la brecha cambiaria, en la inflación, digamos, generaría una serie de problemas de corto plazo. Pensando en ese acuerdo, creo que hay que, a ver, de nuevo, la necesidad es evitar un default. El Fondo Monetario sacó hace 10 días un comunicado y dijo, hay un entendimiento general sobre la necesidad de mejorar de manera gradual y sostenible las finanzas públicas. ¿De qué se agarra el gobierno? De este gradual, que la mejoría tiene que ser gradual. A ver, claramente, si hay algo que el Fondo Monetario es un órgano diplomático. Entonces, el lenguaje que va a usar es un lenguaje diplomático. ¿Qué te está diciendo? Sí, la mejora tiene que ser gradual. Ahora, lo que hay que tratar de entender, ¿a qué le llama gradual el Fondo Monetario y qué entiende el gobierno por gradual? Argentina ya tuvo una experiencia reciente de gradualismo fiscal. ¿Y cuánto duró el gradualismo fiscal? Lo que duró el financiamiento. Cuando a Macri se le acabó el financiamiento, se acabó el gradualismo fiscal y tuvieron que hacer un flor de ajuste rápidamente. Entonces, la pregunta es, ¿cuán gradual puede ser el ajuste del actual gobierno si no tiene acceso a los mercados de capitales? La verdad que de gradualismo tendría poco el ajuste que tendría que hacer el gobierno. Lo segundo que plantea el fondo dice, abordar la persistente y alta inflación requiere un enfoque múltiple que implique una reducción del financiamiento monetario del déficit fiscal, lo que hablamos inicialmente acá, una política monetaria adecuada con tasas de interés real positivas. Que la política monetaria sea adecuada es algo absolutamente sensato,
Después volveremos sobre la tasa de interés real positiva. Una coordinación de precios y salarios, lo cual esta coordinación básicamente me está hablando de precios relativos. ¿Qué pasa con la inflación respecto a los salarios? Y que los salarios no le pueden ganar a la inflación a menos que sea por productividad. Si no, no puede ser que se suba el salario por arriba de inflación. Al mismo tiempo, dice, es necesario acumular reservas internacionales. Y finalmente habla de la necesidad de un amplio apoyo tanto a nivel nacional en Argentina como de la comunidad internacional para el éxito del programa económico. Entonces, vamos a algunas consideraciones de lo que está diciendo el fondo y lo que quiere Argentina. Primero, Argentina pide un programa a 20 años. Y eso es imposible por los estatutos. El programa más largo que te da el Fondo Monetario es un programa a 10 años, pero no es que a partir del 10º año empezás a pagar la deuda, sino que entre el 6º y el 10º año tenés que cancelar la totalidad de la deuda. O sea, los 42.000 millones de dólares que tiene de deuda Argentina con el Fondo Monetario lo tendría que cancelar entre el 6º y el 10º año del acuerdo. Ahora, este acuerdo se llama un Extending Fund Facility, donde este acuerdo no solamente tiene requerimientos de política fiscal y monetaria, sino además pide reformas estructurales. Segundo punto, reducción del sobrecargo de la tasa de interés para países endeudados. Esto ni se lo menciona en el comunicado y la verdad que creo que va a ser bastante difícil que se logre. Tercero, el fondo habla de reducir el financiamiento monetario del déficit. Y acá hay una pregunta. Digamos, ¿el Fondo Monetario apoyaba el presupuesto que se rechazó la semana pasada en el Congreso, que tiene un déficit fiscal de 3,5% del producto? La verdad que yo tengo serias dudas de que eso haya sido consensuado con el fondo. Cuarto, se habla de la necesidad que el acuerdo, habla de la política monetaria adecuada. Y acá, una política monetaria adecuada para el caso de Argentina, donde todos pensamos en términos de dólares, ¿qué quiere decir? Que hace falta que el acuerdo reconozca la unidad de cuenta de la economía. Los argentinos pensamos en dólares, entonces cualquier acuerdo tiene que tener presente eso. Y esto va a determinar cuál es la política cambiaria óptima para el país. Yo personalmente creo que Argentina ni un salto cambiario ni un crawling peg funciona. ¿Por qué? Porque todos estamos pensando en términos de dólar, entonces que el tipo de cambio tenga una fuerte depreciación o mucha volatilidad o todos los meses vaya depreciándose 4 o 5%, si yo pienso en términos de dólares lo voy pasando a todo eso a precio. Entonces es insostenible. Y respecto de esto, que es una preocupación, el fondo habla de la tasa real de interés. Y la pregunta es si en Argentina la tasa real de interés es lo relevante. Y sinceramente yo creo que no. En Argentina lo que es relevante es la tasa implícita en dólares. ¿Cuánto creo yo que voy a ganar en dólares por hacer colocaciones en pesos? Entonces, si el acuerdo va a estar pensado en tasa real de interés, está claro que una vez más el Fondo Monetario está sin entender cómo funciona Argentina. Y creo que fue una de las claves del fracaso del acuerdo del 2018, donde vinieron con tasas reales positivas enormes, y en realidad el ahorrista argentino piensa en términos de dólares. Entonces, hablarle en tasa real de interés no es el idioma que se necesita. Siguiente, ¿cómo lograr acumular reservas? A ver, claramente lo que está planteando acá el Fondo Monetario es que hay que depreciar el tipo de cambio oficial y hay que seguir con el cepo cambiario. Entonces, esa acumulación de reservas, ¿cómo se lograría? Se lograría, yo diría, a ver, primero cuando yo deprecio el tipo de cambio tengo que tener algún poder de fuego para defender el nuevo nivel. No fijo, pero inicialmente yo tengo que darle una señal al mercado que no voy a seguir depreciando. Y para Argentina va a ser un desafío hacer eso con el nivel, digamos, con el bajo nivel de reservas netas que tiene el Banco Central. Pero no solamente eso, sino que el Fondo Monetario pide correctamente acumular reservas. Ahora, ¿cómo se acumula reserva en este programa? Claramente seguir con el cepo y depreciar el tipo de cambio oficial y tratar de generar algo de expectativas positivas, donde las expectativas positivas básicamente van a estar asociadas con un programa económico integral de equilibrio general que genere confianza, y su parte central es una reducción del déficit fiscal creíble que haga que baje la monetización. Otro punto adicional,
¿Son un problema las LELIC? Porque esto yo sé fehacientemente que el Fondo Monetario está pidiendo resolver el problema de las LELIC. Y como les mostraba antes, las LELIC no son ningún problema. Entonces, un acuerdo con el fondo que me hable de tasa real de interés, que me hable de resolver el problema con las LELIC y todo esto, es más allá que necesitamos un acuerdo para no entrar en default, me preocupa que el acuerdo no entienda cómo funciona la economía argentina. Y finalmente, pide el apoyo político interno. Y acá creo que hay otro problema adicional, que es básicamente que la mesa de negociación tiene 5 patas. ¿Por qué tiene 5 patas? Porque está por un lado el presidente y el ministro de Economía, por otro lado toda el ala heterodoxa del gobierno, que empezó con declaraciones el presidente el que tiene la lapicera, hacen actos paralelos, empieza a separar de la gestión y todo esto. Entonces, claramente, dentro de la coalición de gobierno hay 2 patas de la mesa de negociación. Está el fondo, que es la tercera pata. Y después, resultado de las elecciones legislativas, yo creo que la mala noticia de la elección legislativa es que la oposición no tiene un líder. Entonces, también dentro de la oposición hay por lo menos otras 2 patas en la mesa de negociación. Entonces, lograr ese acuerdo entre 5 patas, bueno, va a ser un desafío grande, y creo que en parte lo que pasó el viernes pasado con la no aprobación del presupuesto es un claro ejemplo, digamos, o por lo menos una señal de alerta de qué puede pasar con la aprobación del programa con el Fondo Monetario. Finalmente, generalmente se habla de un Extending Fund Facility o de un stand-by como acuerdos para que puede conseguir Argentina con el fondo, pero hay un programa que se llama un Staff Monitored Program, donde este SMP es un acuerdo que firma el país con el Fondo Monetario. Generalmente lo hacen países de ingresos bajos, que no es el caso de Argentina, pero ese programa, ¿qué busca? Generar credibilidad. ¿Y cómo se construye la credibilidad en ese programa? El país firma un compromiso con el Fondo Monetario que tiene metas pautadas, y el país muestra que va cumpliendo esas metas de manera mensual, bimestral, trimestral, lo que fuera. Entonces, en la medida que el país va cumpliendo las metas demandadas por el Fondo Monetario, eso va generando credibilidad, y al final este SMP puede terminar mutando en stand-by, incluso hasta con algún desembolso de fondos netos por parte del Fondo Monetario. Ahora, la pregunta es, ¿estará dispuesto el gobierno a firmar un programa del tipo SMP donde todos son costos, porque tiene que explicitar metas con el Fondo Monetario que tendrá que ir cumpliendo cada X periodo de tiempo a cambio de nada, para tratar de construir confianza de la mano del fondo? Bueno, por lo menos es una incertidumbre que hay que plantearse. De todo lo anterior salen los posibles escenarios. Y como vengo sosteniendo, y creo que cada vez encontramos más material para apoyar este análisis, es que ¿cuáles son los escenarios postelectorales? Hay una probabilidad de que se dé un escenario que no haya acuerdo con el fondo. Por ejemplo, que pase algo parecido a lo del viernes pasado, que en algún momento el jefe de la bancada del oficialismo se cansa de negociar y hace digamos, que fracase la negociación por el presupuesto. Bueno, podría pasar que empiece la negociación por el acuerdo con el fondo y en algún momento se canse y hagan fracasar la negociación. Bueno, ¿qué creo? Una Argentina sin acuerdo con el Fondo Monetario, de nuevo, cae la confianza, cae la demanda de pesos, eso me genera presión en el mercado de cambio, pérdida de reserva, devaluación del tipo de cambio oficial, brecha cambiaria, más controles sobre la demanda de dólares, aceleración en la tasa de inflación, caída de actividad económica y una profundización de la crisis económica, social y política. Este es el escenario sin acuerdo. Ahora, el escenario con acuerdo, en realidad, a ver, tiene el acuerdo con el fondo, pero Argentina, ya dijimos, Argentina, más allá de lo que le pide el fondo, tiene que reducir su déficit fiscal. Y para eso tiene que ajustar tarifas y tiene que ajustar, yo diría, el gasto en obra pública. Si el ajuste lo vamos a hacer con un programa. Si lo vamos a hacer sin programa, el ajuste va a ser inflacionario y lo van a pagar los más débiles. Después hay que definir la política monetaria, donde hay 3 alternativas. Una flotación libre, un crawling peg que voy acelerando la tasa de depreciación, o
un ajuste rápido del tipo de cambio y después intervenir para evitar depreciaciones. La flotación y el crawling peg para mí son políticas cambiarias desacertadas en Argentina porque no tienen en cuenta que los argentinos usamos el dólar como unidad de cuenta. Yo creo que la acertada sería una rápida aceleración en la tasa de depreciación hasta un nivel y a partir de ahí defender ese tipo de cambio. Ahora, subir tarifa y depreciar el tipo de cambio oficial me genera inflación y ahí va a venir la segunda ronda de ajuste por licuación. Ahora la pregunta es, si haciendo los ajustes que necesita la economía, si se genera confianza o no. Y la confianza o no confianza se traduce en demanda de pesos. Si hay confianza, demando pesos y el desequilibrio en el mercado de pesos es más chico. Y si bien inicialmente yo tengo una aceleración en la inflación por el ajuste de precios relativos, tarifa y tipo de cambio, en la medida que yo siga con el ajuste fiscal, la inflación me va a ir bajando. Ahora, si yo no genero confianza, a pesar de que haya un ajuste fiscal y haya menos oferta de pesos, me va a caer la demanda y voy a seguir con desequilibrio en el mercado de pesos. Entonces, el escenario de confianza podría ser expansivo, el escenario que no genera confianza sería recesivo, y la pregunta es, en este escenario recesivo, que claramente después de ajustar tarifas, mover tipo de cambio, que se me acelera la tasa de inflación, le sumo una recesión, estoy diciendo que la situación social se va complicando sobre ya una situación difícil actual. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno se inmola atrás de ese ajuste o en algún momento da por terminado el ajuste y empieza de nuevo a emitir pesos para financiar una expansión fiscal? Cuando yo le tengo que dar probabilidad a los escenarios, yo digo 20% este escenario, 20% de que la cosa ande bien, 60% de que se logre un acuerdo, se intente un ajuste, pero no se genere confianza. Y de este 60%, creo que lo más probable es que al cabo de algún tiempo de recesión, el gobierno termine decidiendo frenar el ajuste fiscal. ¿Se cae el acuerdo con el fondo? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque el fondo no está desembolsando, con lo cual no tiene costos adicionales y no quiere ser el culpable de una crisis en Argentina. Sería muy fácil que se caiga el acuerdo, inmediatamente el gobierno le echa la culpa de la crisis al acuerdo, a la caída del acuerdo, entonces todo es culpa del fondo. Entonces yo creo que como el fondo quiere evitar esa situación, te dará un waiver, te dirá, bueno, el déficit fue más grande de lo presupuestado, bueno, fíjate cómo haces para financiarlo. Y ese fíjate cómo hacerlo para financiarlo en una economía sin acceso al mercado de capitales, la única forma es emitiendo pesos que no son demandados por la falta de confianza, entonces volvemos a ir hacia el escenario de pesos excedentes, presión en el mercado de cambio, en una economía que ya tiene un nivel crítico de reserva, con mayor brecha cambiaria, más inflación sin crecimiento económico, y que se irá acelerando ese proceso. Esa es sobre Argentina. Después al final, si le parece, hacemos las preguntas. Sobre la situación mundial, aparecen algunas dudas y conflictos. Esto es lo que proyecta el Fondo Monetario de Crecimiento. Este año el mundo 6%, el año que viene 5%, fuerte recuperación. Pero esto es lo que proyecta de inflación el fondo. 2019 3,8, 2020 2,7. El 2021 empezó proyectando 3,5, cayó hasta 3,3 y ahora dice que este año la inflación mundial va a ser 4,8, con Estados Unidos arriba del 5, con países emergentes casi en 6%, con Brasil en 8%. Digamos, claramente el mundo empezó a enfrentar algo que no veía hace décadas, que es un proceso inflacionario. Ahora el fondo dice, el año que viene se va a desacelerar la tasa de inflación, y así como tengo dudas sobre la tasa de crecimiento que proyecta el fondo para el año que viene, también tengo dudas sobre la tasa de inflación. ¿Cuál es la buena noticia de corto plazo sobre inflación? Si yo veo los datos de octubre, esta es la tasa de inflación interanual. Estados Unidos 6,2, Euro 4,1, Reino Unido 4,2, China 1,5, Brasil 17, Chile 6. Y la mensual eran estas tasas de inflación. Ahora, cuando yo veo noviembre, veo que las tasas de inflación interanuales crecieron, ¿sí? Pero la inflación mensual desacelera.
Entonces, ¿qué tenés acá? Básicamente lo que hay es un efecto estadístico. Estoy comparando contra una base muy baja de fin del año pasado, entonces a pesar de que se desacelera la tasa de inflación en el margen, las tasas interanuales siguen siendo elevadas. ¿Por qué se desacelera la tasa de inflación en el margen? Básicamente porque está pasando con energía. Y fíjense cómo dentro del IPC de cada país, el índice energético, bueno, fíjense cómo se fue desacelerando fuertemente ese componente energía. ¿Qué es esperable en diciembre y enero? Que el componente energía siga desacelerando, con lo cual las tasas de inflación mensuales sean más bajas, pero que las interanuales sigan siendo elevadas, por lo menos en el dato de diciembre y de enero. ¿Sí? Ahora, que las tasas de inflación mensual sean más bajas no quiere decir que el problema esté resuelto, porque todavía van a ser tasas que van a estar por arriba de la meta de inflación de los bancos centrales de cada país. Entonces, va a desacelerar la presión inflacionaria, porque por baja en el precio de la energía, pero todavía vamos a estar en niveles de inflación inconsistentes con las políticas monetarias. Estados Unidos. Este es el PBI potencial de Estados Unidos. Cuando uno trata de explicar la inflación en Estados Unidos, por qué se origina, este es el PBI potencial, que es cuántos bienes y servicios puede producir la economía americana en pleno empleo. Y esto es cuánto está produciendo realmente. Entonces, ¿qué ve uno? Tercer trimestre, ya la economía americana no tiene capacidad ociosa. Segundo punto, este es el ritmo al cual crece el potencial, que quiere decir la economía americana no puede crecer de manera sostenida arriba del 2%. Este es el PBI real. En la pandemia caí fuerte, post pandemia recuperé fuerte, y ahora ¿qué va haciendo? La tasa de crecimiento va convergiendo al 2%. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo capacidad ociosa, puedo crecer al ritmo que crece mi capacidad productiva, y para la economía americana ese es 2%. Y ya no tengo capacidad ociosa. Entonces, ¿a qué ritmo puede crecer la economía americana? A ese 2%. Tercero, cuando la demanda viene muy fuerte y yo ya no tengo capacidad ociosa, ¿qué hago? Me como los stocks. Bueno, fíjense el nivel de stocks que tiene la economía americana, el más bajo en 10 años. En la industria manufacturera tiene stocks, pero en todo lo que es comercio minorista está en niveles mínimos históricos, y en comercio mayorista está en el mínimo en 10 años. Cuando uno va a Estados Unidos y quiere comprar una computadora, hay un solo modelo de computadora. Querés comprar un auto, hay un solo auto, y por ahí te lo entregan en 2, 3, 4 meses. Querés comprar un celular, lo mismo. Que tiene la economía americana, está trabajando sin stocks. ¿Por qué? Porque parte de la demanda se abasteció vía desacumulación de stock. Cuarto punto, cuando yo tengo una demanda que viene creciendo y ya no tengo capacidad ociosa y me comí los stocks, ¿cuál es la otra forma de financiarme? Bueno, fíjense qué pasa con las importaciones y fíjense qué pasa con el déficit comercial en Estados Unidos. La otra forma de financiarme es importando bienes. Entonces se ve el fuerte deterioro que tiene la balanza comercial americana. Ahora, ya me consumí la capacidad ociosa, estoy creciendo al ritmo potencial, me consumí los stocks, me está aumentando el déficit externo, pero claramente todo esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque siguen subiendo los precios. O sea, ¿qué me está mostrando? Que hay una demanda insatisfecha, que no hay mucha forma más que satisfacerla, entonces todo esto redunda en incrementos de precios. Cuando uno ve el PBI de Estados Unidos, primer trimestre creció 6,3, segundo trimestre 6,7, tercer trimestre 2%. Entonces mucha gente dice, bueno, ya está, se empezó a desacelerar la demanda. No, lo que se desaceleró es la producción. ¿Por qué ¿qué es lo que nos está marcando esta desaceleración en la producción? En realidad que la economía americana está yendo al ritmo de su potencial, que justamente es 2%. ¿Y por qué digo que no es un tema de oferta, sino de demanda? Porque esto es lo que pasa con los precios implícitos en el PBI. Primer trimestre crecieron 4,3, segundo trimestre 6,2, tercer trimestre inicialmente se esperaba 5,7 y después fue 5,9, ya está más cerca del 6%. Entonces, si yo produzco poco, pero me crecen los precios, en realidad lo que estoy hablando es que hay un problema de oferta. ¿Qué quiere decir? Hay mucha demanda que no la puedo satisfacer con producción, entonces no crece tanto el PBI,
pero como hay una demanda insatisfecha, empiezan a presionar los precios, por eso sube la tasa de inflación en Estados Unidos. Entonces, lo que está enfrentando la economía americana es una fuerte demanda con un problema de oferta. Entonces, por eso se crea poco empleo, pero no porque haya poca demanda de empleo, sino porque hay un problema de oferta y por eso suben los salarios. Hay un problema de oferta de bienes, entonces no es que por eso el PBI crece poco porque hay poca demanda. En realidad hay un problema de oferta. Por eso hay una demanda fuerte y poca oferta, entonces me suben los precios en la economía. ¿De dónde salió toda esa presión en la demanda? Este es el déficit fiscal 2017, 18, 19, 20 de pandemia, 21, y cómo empezó el año fiscal en Estados Unidos en octubre de este año. ¿De dónde salió el impulso a la demanda los últimos 2 años? Del deterioro en la situación fiscal, que en el 2020, plena pandemia, era absolutamente justificado. El deterioro fiscal del 2021 fue claramente una lección de populismo que nos dio Estados Unidos, fundamentalmente con el paquete de estímulo de Biden del mes de abril, que no tenía ninguna razón de ser y terminó con un déficit fiscal de casi 13 puntos, cuando en un año de pandemia fue de 15 puntos. Una locura. ¿Cómo arrancó el año fiscal actual? Parecido al 2017, 18 y 19. Y si bien parecería una buena noticia, porque estamos yendo al ritmo de años donde el déficit fue en torno al 4, 4,5%, no nos podemos olvidar que estos niveles de déficit de Trump ya eran una locura. ¿Por qué? Porque tener 4% de déficit fiscal en Estados Unidos con la economía en pleno empleo quiere decir que si yo ajusto por el ciclo económico, este déficit era casi de 6 puntos del producto. Ya Trump era un populista, digamos, la pandemia demandó una expansión fiscal, Biden hizo un exabrupto y ahora este año arrancamos, digamos, entre comillas, bien, con un déficit solo al ritmo de lo que era Trump, que ya era un populista. Ahora, toda esa expansión fiscal, ¿a dónde fue? A engrosar las transferencias netas de los individuos. Fíjense cuánta plata recibían los individuos del gobierno pre-pandemia y cuánto recibió durante la pandemia y en el paquete de Biden en marzo y cuánto está recibiendo ahora. O sea, todo este periodo fue un periodo donde el sector privado americano estuvo recibiendo transferencias por encima de la situación prepandemia por parte del gobierno. Ahora, ¿qué hizo el sector privado con eso? Una parte lo gastó, entonces el gasto ya está en niveles récord históricos, pero como el incremento de las transferencias fue grande y se dio la recuperación de actividad económica, de empleo y de salarios, que hacen que los ingresos ya estén claramente por arriba de prepandemia, de la compensación a empleados y también de los propietarios, todo esto ¿a dónde fue a parar? A una tasa de ahorro extraordinaria. Fíjense, prepandemia el sector privado americano ahorraba 7,5% de sus ingresos. Entre abril y junio ahorró el 26%. Entre julio y febrero ahorró 15%. Del paquete de marzo de Biden ahorraron 27% y entre abril y septiembre siguió ahorrando a un ritmo superior al prepandemia. Recién en octubre se ve un nivel de ahorro similar al prepandemia o por debajo del prepandemia. Todo este ahorro extraordinario, ¿a dónde fue? Inicialmente fue a demandar activos financieros. Entonces me subió el precio de los bonos, me bajó la tasa de interés, me impulsó el precio de las acciones, demandé acciones, me impulsó más el precio de las acciones. Ahora, pensemos en el sector privado americano, que ya recuperó su compensación como empleado, porque se recuperó el empleo y subieron los salarios, que al mismo tiempo su fondo de jubilación subió. ¿Por qué? Porque subió el precio de los activos financieros, que sus ahorros se revalorizaron. Entonces, ¿qué tiene el individuo americano? Un incremento fenomenal, digamos, un efecto ingreso fenomenal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, fíjense en beta minorista. Esto es la pandemia, la recuperación, la línea finita, la tendencia de largo plazo al ritmo al cual crecía el consumo minorista en Estados Unidos. Fíjense el salto que pegó con el paquete de marzo de Biden y cómo a partir de ahí sigue subiendo el consumo minorista.
Entonces, ¿con qué se financia esto? Con una tasa de ahorro extraordinaria y con el efecto riqueza que experimentaron los individuos en Estados Unidos. Si vemos ventas minoristas, el dato de noviembre fue récord histórico, con récord histórico en bares y restaurantes, récord histórico en tiendas online y en estaciones de servicio. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, parte del ahorro y el efecto ingreso del último año y medio se lo están gastando. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo se frena esto? Bueno, está claro que hay que subirle el costo de oportunidad al consumo. ¿Y cómo se le sube el costo de oportunidad al consumo? Subiendo la tasa de interés. Inflación. Mes de noviembre, el último mes, 0,8% de inflación mundial, 6,80% interanual, la más alta en 50 años la tasa de inflación, con energía creciendo en el mes 3,5%, interanual 33%, y la inflación core crece 0,5%, es más de 6% de inflación anual cuando la meta es 2%, y 5% interanual. Claramente tasas de inflación por arriba de la meta de la Fed, pero acá quiero siempre puntualizar en algo. Fíjense, el rubro vivienda creció en el mes de noviembre 0,5%, interanual 4,80%. ¿Por qué me freno acá? Porque este componente del CPI pondera 42% del índice de precio. ¿Qué quiere decir? Que si mensualmente está creciendo 0,5%, el ritmo anualizado es 6%, y 6% ponderado al 40% me da que solo la dinámica de vivienda me genera 2,4% de inflación y ya me sitúa por arriba de la meta de la Fed. ¿Cómo se frena el alza en el precio de vivienda? Subiendo la tasa de interés. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo se ataca la inflación en Estados Unidos? En algún momento la Fed va a tener que subir la tasa de interés. Fíjense, este es el componente vivienda dentro del CPI, variación interanual. Bueno, fíjense cómo se aceleró en los últimos meses ese componente vivienda, la tasa de variación interanual, y esta es la variación mensual, que digamos también cómo se aceleró en los últimos meses. ¿Por qué? Porque parte de ese efecto ingreso y ahorro del último año y medio, yo con eso, ¿qué puedo hacer? Un down payment por una propiedad y aprovechar los bajos niveles de tasa de interés y tomar un crédito al 30 años al 2%. Entonces, ¿qué puedo hacer? Uso parte del ahorro para hacer el pago inicial y me financio al 2% a 30 años con los bajos niveles de tasa que hay. Entonces, ¿qué hay? Una fuerte presión en el mercado de vivienda, suban el precio de las propiedades y por ende, ¿qué pasa? Sube el precio de la renta y sube la renta implícita de la vivienda propia. ¿Cómo se resuelve esto? Subiendo la tasa de interés. Nosotros venimos hace 6 meses hablando de que nos parecía que el proceso, primero, de que nos preocupaba la dinámica de la economía americana. Y después, cuando la Fed hablaba de la inflación transitoria, nosotros veníamos diciendo, no nos parece que sea un efecto tan transitorio. Ahora, en el comunicado de la Fed, en la reunión de política monetaria de octubre, empezaron a hablar que no, transitorio, esperamos que sea transitorio, empezaron a hablar de los problemas de oferta y de demanda que impactaban en los precios, como que la Fed empezó a cambiar su lenguaje. Pero creo que lo más importante del cambio de lenguaje se dio entre la reunión de la Fed de octubre y la de la semana pasada, y creo que el punto culmine fue Powell en el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué dijo Powell? Creo que ha aumentado el riesgo de una inflación persistentemente más alta. Creo que la palabra transitorio tiene diferentes significados para diferentes personas. Para muchos conlleva una sensación de corta duración. Tendemos a usarlo para significar que no dejará una marca permanente en forma de inflación más alta. Creo que probablemente sea un buen momento para retirar esa palabra y tratar de explicar más claramente lo que queremos decir. Creo que llevará más tiempo recuperar la participación de la fuerza laboral. No volveremos directamente a la misma economía. ¿Recuerdan los 5 millones de personas que se retiraron del mercado laboral y que venimos planteando cierta incertidumbre? Bueno, Powell parece que está de acuerdo también. Y finalmente dice, la economía se muestra sólida y las presiones inflacionarias son altas,
y por lo tanto, en mi opinión, es apropiado considerar concluir la reducción gradual de nuestras compras de activos quizá unos meses antes. Finalmente, necesitamos volver a una senda fiscal más sostenible, pero el momento y los medios para hacerlo realmente no son decisiones de la Fed. Claramente una decisión del Tesoro, no de la Fed. La Fed lo único que puede hacer es tratar de manera indirecta de atemperar los impactos de esa política fiscal irresponsable. Se hizo la reunión de la semana pasada y finalmente, ¿qué dice el comunicado? La creación de empleo ha sido sólida en los últimos meses y la tasa de desempleo se redujo sustancialmente. Los desequilibrios de oferta y demanda relacionados con la pandemia y la reapertura de la economía han seguido contribuyendo a la elevación de los niveles de inflación, y a la luz de la evolución de la inflación y la mejora adicional del mercado laboral, el comité decide que duplicar el ritmo de retiro de los estímulos de la economía. Duplicó el ritmo del tapering, y lo que se pensaba que iba a terminar en junio, ahora resulta que va a terminar en marzo. Siempre tuvimos la duda si la Fed correría de atrás o no el tema inflacionario, y la verdad que si uno ve qué viene pasando desde octubre hasta ahora, toda la sensación es que la viene corriendo de atrás. ¿Por qué? Porque salgo con un comunicado, después lo tengo que cambiar, el tapering, tengo que duplicar el ritmo del tapering, y ahora el tapering terminaría en marzo. El mercado, cuando uno ve la estructura de las curvas, el mercado le cree a la Fed que va a ser exitosa controlando la inflación, suben las tasas más de mediano plazo, la de largo plazo no estarían subiendo, pero la gran duda que queda acá es, ¿y cómo se combate la inflación? De nuevo, si uno dice hay un ahorro extraordinario y un efecto ingreso extraordinario y le queremos subir el costo de oportunidad al consumo, hay que subir la tasa de interés. Y si el componente viviendas, que pondera 40% en el IPC, me está generando presiones inflacionarias, eso se resuelve subiendo la tasa de interés. Estas eran las proyecciones de la Fed para este año de crecimiento en septiembre, y esta es la de diciembre. ¿Qué espera la Fed? Que la economía crezca menos este año. Y esto era inflación en septiembre y esto es inflación ahora. Entonces, la Fed, ¿qué espera? Para este año menos crecimiento y más inflación. Y para el año que viene, esto es crecimiento, también espera menos crecimiento para el año que viene, y esto es inflación. ¿Qué espera? Más inflación. Entonces, la Fed, que en septiembre decía, no, la inflación se va a ir tranquilizando y vamos a crecer de nuevo, bueno, ahora dice, ojo, que vamos a crecer menos de lo que pensábamos en septiembre y la tasa de inflación va a ser más alta. Y esto se traduce en este gráfico. Estas eran las proyecciones de suba de tasas para el año que viene de los miembros de la Fed, 2022, 23, 24 y largo plazo, y estas son las proyecciones que hizo en diciembre. Entonces, ¿qué se espera? Más suba de tasa, claramente mayores niveles de tasa. Lo que antes la clase modal en septiembre, hace 3 meses, era mantener la tasa entre 0,5 y 0,25, ahora la tasa, el nivel modal es que va a estar entre 0,75 y 1. ¿Sí? Claro, cambio en la percepción de los miembros de la Fed de lo que está pasando con inflación. Lo mismo 2023, lo mismo 2024. Para terminar, y para reforzar todo el análisis que venimos haciendo nosotros de la economía internacional hace varios meses, es qué pasó con la riqueza de los americanos a lo largo del tiempo. Este es el patrimonio neto de las familias y ONG americanas. ¿Por qué familias y ONG? Porque son al final del día los tenedores de riqueza. Las acciones, los bonos, los fondos comunes, los depósitos de los bancos, todo, al final del día pertenecen a un individuo. Entonces, esta es la evolución del patrimonio neto, claramente una serie exponencial, pero esta es la evolución del PBI. Entonces, lo normalicemos, dividamos patrimonio neto en PBI y tenemos este gráfico de acá medido en el eje de la derecha. ¿Qué me muestra este gráfico? Que de largo plazo la relación del patrimonio neto a PBI es 3,5 veces. ¿Sí? El patrimonio neto es 3,5 veces el PBI de la economía americana. Vemos acá que creció y después cayó. ¿Qué fue esto? La burbuja, la .com. Acá creció y después cayó. ¿Qué fue esto? La burbuja hipotecaria. Y acá que vemos desde el 2012 un proceso de crecimiento sostenido que llevó el patrimonio neto arriba de 6 veces el PBI,
cuando el equilibrio histórico era 3 veces y media PBI. Entonces, primera conclusión que uno saca, y este nivel de patrimonio neto a PBI da toda la sensación que por detrás tiene una burbuja. Primer conclusión. Si esto tiene una burbuja, en algún momento va a tener que tener un ajuste esta relación. Cuando buscamos cuál es el factor por detrás que más creció, tenemos que ver qué pasó con los activos y los pasivos. Fíjense, históricamente 357% relación patrimonio neto PBI, 357 en el 2004, 35. ¿Por qué 435? Porque subieron los activos que activos financieros, todas las .com, y empezó a subir el apalancamiento de la economía. Subía el endeudamiento, poco hipotecario y también otro tipo de pasivos. O sea, parte de este incremento se daba contra apalancamiento hasta que explotó la burbuja de la .com. 2006, relación patrimonio neto PBI 490%. ¿Qué subió? Bueno, fíjense, inmueble era 135, se fue a 185. Subió 30%, 50, digamos, medio PBI subió la evaluación de los inmuebles. ¿Contra qué? Contra crédito hipotecario. Y esto es lo que llevó al estudio en el 2008 a decir, che, cuidado que acá está habiendo un problema en el mercado hipotecario. ¿Por qué? Porque están subiendo los precios, pero todo apalancado. Y esto terminó con la crisis del 2008. Fíjense cómo vuelve a caer el valor de los inmuebles, la deuda seguía, pero finalmente cayó la deuda hipotecaria. 2012, relación PBI-patrimonio 435, tercer trimestre del 2021, 625. En los últimos 9 años creció 2 PBI el patrimonio neto de los americanos. Y cuando uno se fija en qué creció, una parte inmobiliario, que vuelve a niveles de 180% del PBI cuando venía en 120, subió 50%, pero fíjense que el apalancamiento cayó. Entonces uno diría, no hay riesgo a que pase algo parecido a lo del 2008, porque si bien está subiendo la evaluación, eso no se está dando con apalancamiento, pero fíjense activo financiero que era 3 PBI en el 2008, bueno, ahora se fue a 5 PBI en el 2021. Entonces, si uno dice, tiene que ajustar la relación patrimonio neto PBI, porque históricamente era 3 veces y medio y ahora está llegando a casi 6 veces y medio, ¿por dónde debería venir? Fundamentalmente por activo financiero. Claramente la pregunta es, ¿y cuándo se dará eso? Para responder eso, lo primero que hay que tener presente es que la economía siempre ajusta. Entonces, si la Fed no toma decisiones para desacelerar la actividad económica, aumentar el costo de oportunidad del consumo y bajar la evaluación del inmueble, que también tiene un impacto en el efecto de riqueza de los individuos americanos, el ajuste se da vía inflación. Entonces nosotros vemos que nominalmente siguen creciendo los índices, bueno, pero habría que ajustarlo por inflación para ver qué está pasando en términos reales, efectivamente con esos índices. Lo segundo, ¿cuándo se va a dar? De nuevo, yo creo que la Fed finalmente va a tener que subir la tasa de interés. Cuando suba la tasa de interés, es esperable que caiga el precio de los bonos. Cuando suba la tasa de interés, la tasa de descuento de las empresas va a aumentar, con lo cual el precio de los activos va a caer, digamos, el precio de las acciones va a caer, y a partir de ahí empecemos a ver qué pasó, si hay situaciones de descalce o no en la economía, lo cual puede hacer que el proceso de ajuste sea más profundo todavía. Pero lo que está claro del gráfico anterior es que esta relación patrimonio neto a PBI no tiene ningún fundamento económico por detrás que lo respalde. Si les parece, yo termino acá y quedo abierto a preguntas. Muchas gracias, Fernando. Como siempre, una exposición de una calidad muy importante. Largamos con alguna preguntita, vamos echando algunas del staff de CICE con algunas del público. Van dos en una. La inflación que vos mencionaste con mucho detalle en Estados Unidos, también se está viviendo en otros lados, en Europa y demás. Quizás no en Japón, pero es, creo, el único punto
excepcional en ese aspecto. La pregunta es, ¿se durmieron los banqueros centrales? No hablo solamente del Fed, sino hablo del Banco of England, hablo del Banco Central Europeo, el Banco de Suiza, el de Noruega, que todos están subiendo, o en algunos casos, el Banco de Inglaterra, el Banco de Noruega están subiendo la tasa. La pregunta es si vos crees que se está a tiempo para frenar el proceso y a costos moderados. Y agrego una duda simplemente, que es la variante esta Omicron, que sabemos poco de eso, pero que eventualmente lo que podría hacer es enfriar el gasto y recalentar los precios. Si las economías vuelven a lockdowns y si se diese en ese caso más cuellos de botella en la producción. No sé qué opinas al respecto. Lo primero, cuando uno trata de explicar el fenómeno inflacionario a nivel mundial, que estoy de acuerdo, Saúl, digamos que se está universalizando el fenómeno inflacionario. ¿Cuál fue el mecanismo de transmisión? Yo diría que hay dos mecanismos de transmisión. Uno relacionado con la pandemia y problemas de oferta, fundamentalmente de China, por cierre de puertos y cierre de plantas. Y el segundo es la fuerte recuperación de la economía mundial, que te genera demandas de insumos muy fuertes, fundamentalmente en el sector energético, a lo cual hay que sumarle un problema de las energías renovables en Europa, que tiene menos viento que tiene habitualmente Europa, y esto genera una demanda de gas de Rusia, y Rusia por temas geopolíticos no le abre completamente la válvula, entonces tenés incremento del precio del petróleo, incremento del precio del gas licuado. Entonces, cuando empezás a tener esta suba en el precio de la energía, se te empieza a transmitir a todo el mundo. ¿Por qué? Básicamente por suba de la energía y suba de los costos de logística, más el problema de oferta que tenés por el coronavirus. Entonces, esto va haciendo que se te meta en todo el mundo. ¿Los bancos centrales se durmieron? A ver, yo creo que en general siempre está la discusión de que cuando vos vas a tomar decisiones de política monetaria, lo que querés hacer es desacelerar el consumo y el crecimiento económico. Entonces, cuando venís de una pandemia, de una fuerte caída de actividad económica, yo creo que todo el mundo está cauto y de alguna forma quiere estar seguro que el proceso de recuperación está consolidado para recién tomar alguna decisión de desaceleración de actividad económica. Tercero, creo que ahí se mete la política, claramente, y mi sensación es que en algunos sectores se viene corriendo de atrás el tema inflacionario, y creo por lo menos el cambio de lenguaje que tuvo que hacer la Fed desde el comunicado anterior hasta bueno, fue fenomenal el cambio de lenguaje. Y la verdad que nosotros venimos hace 6 meses hablando del tema inflacionario en Estados Unidos. Entonces uno dice, la Fed no lo vio. Yo creo que es mucho más un tema político y de ser cauto a un tema de que no lo vieron. Ahora, yo creo que en el libro de Greenspan dice que lograr un soft landing, que es un soft landing, la desaceleración de la economía gradual y que baje la inflación sin generar problema en el precio de los activos, dice, es como aterrizar un 747 mirando por el espejo retrovisor. ¿Se puede? Sí, es bastante difícil, ¿no? Entonces, creo que el desafío está ahí. El desafío está cómo logro yo una desaceleración de todas las variables de manera armónica. Respecto del resto de bancos centrales, a ver, hay muchos bancos centrales que están subiendo la tasa. El Banco Central de Inglaterra la subió, Canadá de un día para el otro frenó el tapering, Brasil viene subiendo la tasa de interés, Israel subió tasa de interés, hay varios que están subiendo tasa de interés. Ahora, cuando la inflación, entre comillas, es importada, porque lo que te está subiendo es el precio del petróleo, el precio del gas licuado y todo esto, la verdad que con una suba de tasa de interés no lo vas a lograr frenar. Yo creo que en gran parte del mundo, en la medida que el precio de la energía se empiece a estabilizar, aunque sea en niveles elevados, te va a sacar presión en inflación porque no crece más el precio energético. La gran duda es en Estados Unidos,
donde vos tuviste una tasa de ahorro extraordinario, producto de la irresponsable transferencia de ingresos después de la pandemia al sector privado, y que le generó un efecto ingreso fenomenal la suba en el precio de los activos. ¿Cómo haces para que todo ese poder de compra no te siga presionando en el consumo? Bueno, yo creo que más temprano que tarde la Fed va a tener que subir la tasa de interés, y ahí veremos, Saúl, si esa suba de tasa de interés, si somos exitosos aterrizando el 7,47. Ahora, está claro que la suba de tasa de interés empieza a generar dudas respecto de la calidad del crédito, de proyectos que eran viables a tasa cero de interés, si a tasa más alta son viables, empieza a generar una serie de dudas. Para terminar la idea esta, hoy Estados Unidos está con tasas reales de interés muy negativas, ¿sí? Si decimos la inflación es 6% y un bono de tesoro te paga menos de 2%, estamos diciendo que la tasa real es negativa en más de 4% anual. Supongamos que la Fed es exitosa y lleva la inflación al 2%. Seguís con tasas reales negativas. Entonces, cuando uno piensa, ¿cuál es el nivel de Estados Unidos tiene que tener tasas reales negativas? No, la verdad que no. Tiene que, secularmente va bajando la tasa, sí. ¿Por qué? Por envejecimiento, por productividad, por una serie de cosas. Pero ¿hay algo que justifique niveles de tasas reales negativas? Definitivamente no. En la medida que la Fed se vaya retirando del mercado de demanda de bonos de Treasury, ¿por qué? Porque el tapering consiste en eso, también va a ir desapareciendo un demandante de bonos de última instancia. Todos los meses la Fed venía comprando bonos del Tesoro, bueno, ahora cada vez va a comprar menos y a partir de marzo no va a comprar más bonos. Entonces, claramente, cuando salga un demandante, debería hacer que el precio caiga y la tasa suba un poco. Pero de mediano plazo, Estados Unidos debería ir a niveles de tasa más elevados, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Siguiendo con el mercado internacional, digamos, la economía americana más que nada, acá nos transmiten unas preguntas. Bueno, como ves, el aumento de la tasa por parte de la Fed, ¿cómo repercutiría en lo que es mercados emergentes? Porque, bueno, un flight to quality a lo mejor se produce, que en la teoría siempre pasa eso, digamos, o es lo más probable. ¿Y qué opinión te merece sobre la conveniencia o no de comprar bonos indexados con inflación por que ya no es tan transitorio lo que es la inflación en Estados Unidos, ¿no? A ver, primero emergentes. Cualquier país se relaciona contra el resto del mundo por tres variables. Movimientos de capitales, que lo determina el diferencial de tasa de interés, precios internacionales y cómo le va a tus socios comerciales. Cualquier país del mundo. Entonces, si pensamos en economías emergentes, una suba de tasa en Estados Unidos, ¿qué le va a generar? Claramente, una suba de tasa en Estados Unidos busca desacelerar el consumo y busca desacelerar la actividad económica. Entonces, Estados Unidos debería debería crecer a un ritmo más bajo, y Estados Unidos un cuarto del PBI mundial. Con lo cual, si Estados Unidos se mueve más lentamente, el mundo va a crecer más lentamente, con lo cual nuestros socios comerciales van a ir más lentamente. Primer impacto. Segundo impacto es capitales. Y capitales, si Estados Unidos sube la tasa, quiere decir que para el mismo nivel de riesgo yo gano más invirtiendo en activos en dólares que invirtiendo en activos emergentes. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Si Estados Unidos sube la tasa de interés, hay flujos hacia Estados Unidos, y esos flujos hacia Estados Unidos salen de emergentes, entonces negativo para emergentes, al mismo tiempo, con lo cual capitales empieza a ser negativo para países emergentes, al mismo tiempo que los emergentes que tienen acceso al mercado de capitales, que no es Argentina, para conseguir financiamiento lo tienen que hacer a tasa de interés más alta. Entonces tiene un doble efecto. Por un lado le salen capitales y por otro lado el que necesite financiamiento externo le empieza a subir la tasa de interés. Y lo tercero es que en ese escenario, si el dólar se fortalece, el fortalecimiento del dólar atenta contra el precio de materias primas. Entonces, en un escenario donde sube la tasa de interés y el mercado le cree a la Fed que va a ser eficiente controlando inflación,
el escenario para emergente no es, digamos, es desfavorable. ¿Por qué? Porque el mundo va a crecer menos, porque le va a subir el costo del endeudamiento y porque va a haber un fortalecimiento del dólar que atenta contra el precio de materias primas. Obviamente después habrá que ver si llueve o no llueve, pero digamos, en cuanto a lo financiero, juega en contra del precio de materias primas. Respecto de bonos indexados, de los TIPS en Estados Unidos. A ver, yo vengo planteando hace 6 meses que le tengo miedo a la inflación en Estados Unidos y creo que mes a mes no hago más que ratificar ese miedo y con los datos que van saliendo uno va... y ahora la Fed empezó a hablar de lo mismo. De nuevo, creo que venía retrasado por un tema político, pero ahora uno se siente mucho más cómodo cuando la Fed dice, no, la verdad que tenemos un problema inflacionario y la inflación no es transitoria, uno dice, bueno, me siento mucho más cómodo con mi análisis. Ahora, el mundo claramente te está planteando un desafío de dónde colocar los excedentes. ¿Por qué? Porque si uno dice renta variable, y la verdad que la renta variable a mí me cuesta mucho explicar los price earnings actuales. Y de hecho, si uno toma los últimos 2 meses del S&P, fue todo volatilidad. Digamos, no está creciendo. Esta idea que el S&P crece y crece y crece, los últimos 2 meses se lateralizó y es un mercado completamente volátil. Y si a eso le ponemos la tasa de inflación que tuvo Estados Unidos los últimos 2 meses, en realidad estuviste con rendimientos reales negativos. Entonces, digamos, hay que tener cuidado ahí. Entonces uno dice, bueno, vamos a renta fija. Y no, si renta fija estoy esperando una suba de tasas, claramente me juega en contra de renta fija. ¿Cuál es el tercer asset class dentro de esto? Uno diría, bueno, si el escenario es inflacionario, uno podría decir TIPS, es cierto, podría ser TIPS una forma, pero claramente en procesos inflacionarios, la forma de cobertura del mundo es en materias primas, es la demanda de bienes. Y parte de eso se ve en la economía mundial, y es demanda de propiedades. Y el activo por excelencia suele ser el oro. Ahora, si uno ve qué pasó con el precio del oro, la verdad que no está subiendo el precio del oro, incluso el último mes estuvo cayendo fuerte. Entonces, pero si yo me quiero cubrir de un evento inflacionario, creo que la forma natural es comprando bienes. ¿Por qué? Porque el bien no pierde su esencia, su poder de compra, porque estoy expresado en términos de bienes. Después hay una cuarta alternativa que claramente a uno no le gusta, pero que muchas veces sirve como protección, que es estar líquido, ¿no? Si uno espera que caiga la renta fija, que ajuste la renta variable, que no sé qué está pasando y todo esto, bueno, claramente yo quiero tener una rentabilidad positiva, pero si uno espera que el mercado vaya a la baja, estar líquido en realidad me impide comerme la baja esa, con lo cual no es una mala alternativa. Hay instrumentos de high yield y short duration que invierten en empresas americanas. Bueno, creo que hay cosas por el estilo que sean de corta duración, cosas que una suba de tasa no te impacte, bueno, que pueden ser atractivos. Creo que ahí hay que buscar en lo que se llaman inversiones alternativas, cuáles son las posibilidades esas de inversión, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Dado lo avanzado de la hora, hacemos un par de preguntas del escenario local. Lo que vemos que la política sigue mandando. En el Congreso no salió el presupuesto, el tema de bienes personales, toda una discusión. Hay una nueva dinámica de hacer política en el Congreso a partir de los resultados de las últimas elecciones. Pero no es solamente eso, sino también que la Corte Suprema le pone límite con el tema del Consejo de la Magistratura y demás, que justo sale en este momento. Después hay toda una discusión de candidatura. Alberto dice que va, pero después dice que no dijo lo que dijo. Después Guado dice que Máximo no. Si atamos todas estas cuestiones políticas que creo que son relevantes por su dinámica de cara al futuro, con el escenario de mayor probabilidad que vos habías planteado, la pregunta es, ¿dónde ponemos los pesos en ese escenario? Yo comparto completamente el análisis y un economista clásico nunca hubiese separado la economía
de la sociología y de la política. Y creo que el claro ejemplo es Argentina, donde, digamos, donde es imposible pensar en economía si no hablamos de política. ¿Dónde ponemos los pesos? A ver, claramente lo más recomendable sería, si uno puede importar bienes y conseguir dólares al tipo de cambio oficial, es comprar dólares a 100. Con lo cual, claramente es lo más conveniente, ya sea insumos, bienes, lo que sea, es lo más conveniente. Lo segundo, de dónde poner peso, depende si yo soy un... A ver, perdón, ¿a qué le tengo miedo yo cuando hablamos de esto de un plan Bonex, la estatización de los depósitos, todos los rumores que hay dando vuelta? Yo tengo dos miedos puntuales en la economía argentina donde no los pondría. Claramente no tendría dólares depositados en una cuenta de un banco. Y lo segundo, ¿por qué? Porque están usando los encajes para intervenir en el mercado. Y lo segundo que le tengo miedo es a los activos en pesos. ¿Por qué? Porque más del 75% ajusta por tipo de cambio de inflación. Y si creemos que se va a ajustar el tipo de cambio oficial, esa deuda en pesos va a ir creciendo por inflación y por tipo de cambio. Y si en algún momento no se puede rolear los vencimientos, yo creo que ante la alternativa de emitir pesos y tener más inflación o reperfilar esa deuda, yo creo que el gobierno se va a optar por reperfilar. Tercer, estoy diciendo dónde no por el momento. Tercera alternativa, depende si yo soy alguien que tiene que acceder al MULC para importar bienes. Si yo soy un importador que necesito ir al MULC y seguir abasteciéndome de dólares ahí, claramente no puedo ir al contado con liquidación. El contado con liquidación es una alternativa, sí, definitivamente. Ahora, si yo no puedo ir al contado con liquidación por un tema de MULC, bueno, creo que una forma de cobertura es bonos globales en dólares. Creo que cuando uno ve la paridad de los bonos globales en dólares de Argentina, ya está en precio de default. Y la verdad que el año que viene Argentina tiene que pagar $1.000 millones de servicio de deuda reestructurada, de la deuda reestructurada después del último default. Y la verdad que, a ver, no creo que vaya a haber un nuevo default de deuda y una nueva reestructuración. Pero si la hubiere, ya está descontada en el precio. Entonces creo que una forma de cobertura también podría ser esa. Básicamente, creo que esas son las alternativas que hay en el mercado doméstico, ¿no? Fernando, ¿cómo andás? Bueno, no hacerlo mucho más extensa. Si te voy a poner un compromiso, decir, bueno, fantástico, yo soy un inversor argentino que todavía estoy con pesos, ¿sí? Y que tengo mi mayoría de activos en dólares, ¿sí? Que escucho las noticias, tengo inflación en Estados Unidos, ¿sí? Puedo comprar un departamento, pero veo que los precios están en niveles récord, lo veíamos recién en tu cuadro, con lo cual, si bien es un activo real, no es que lo estoy comprando barato, yo lo estoy comprando caro, ¿sí? Obviamente que había comprado algunas acciones de Tesla, las compré caras, ya valen 30-35% menos y nadie sabe hasta dónde van a caer, ¿sí? Me siguen hablando mis amigos de Bitcoin y también la veo y digo, che, bueno, y escucho, tengo los dólares, el dólar valía casi 200 hace un año atrás, en Argentina inflación del 50%, sigue valiendo 200, o sea, la verdad que tenemos desafíos, digamos, que no son fáciles. Obviamente que no tenemos el diario de mañana y hay diferentes perfiles, pero alguien que en realidad tiene su laburo y lo que quiere es este capital hacerlo grande. Pues mira, para los primeros 6 meses del año que viene, si querés ser prudente, yo haría, y ahí te doy el valor. Gracias, Aníbal. A ver, primero, separemos el mercado doméstico y el mercado internacional. Yo diría, los primeros 6 meses del año que viene, en realidad yo creo que Argentina va a terminar firmando un acuerdo con el fondo. Creo que Argentina va a arrancar con un ajuste fiscal, básicamente porque no hay forma de financiarlo. Y creo que Argentina inicialmente va a empezar con una depreciación del tipo de cambio oficial. Entonces, si yo digo, firmamos un acuerdo con el fondo, tengo una reducción del déficit, deprecio el tipo de cambio oficial y ajusto tarifa, lo cual me genera inflación, estoy diciendo, hay menos emisión de pesos, al mismo tiempo
que la inflación generada por la devaluación y suba de tarifa me está bajando el stock, digamos, la monetización de la economía en términos reales. Hay menos pesos, bajó el poder de compra de los pesos que están circulando en la economía. Entonces, si el gobierno emite menos pesos para financiar el déficit fiscal y cayó el poder de compra de los pesos que están circulando en la economía, todo esto nos está diciendo que va a haber menos pesos para intervenir en el mercado de cambio. Entonces, yo de corto plazo creo que por ahí uno podría tener, invertir en pesos, más si el fondo te va a pedir que vengas con tasas reales positivas, y jugar de corto plazo con tasas de interés, con una plaza que se va a secar de peso por menor déficit fiscal, y por la suba de tarifa y la depreciación del tipo de cambio que me genera inflación. Entonces, en términos reales, es como que la tasa se va a secar de pesos. Entonces, en esa plaza que se seca de pesos, tenés menos expectativa de depreciación y aprovechar la tasa en pesos. Ahora voy a hacer el disclaimer como buen economista, Aníbal. ¿Cuál es el riesgo? Que no haya un acuerdo. Digamos, ¿cuál es el riesgo? Que venga el fondo y te diga, acordemos, liberar el tipo de cambio. ¿Cuál es el riesgo? Que empecemos con un crawling peg. Todo eso son riesgos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que venga el fondo y te diga, resolver el problema de las LELIQ cuando no son un problema de las LELIQ. Entonces, yo te diría, desde la racionalidad, acuerdos, reducción de déficit, ajuste de tarifa y devaluación del tipo de cambio oficial, yo aprovecharía tasas en pesos de corto plazo porque estoy secando la plaza de pesos, ¿sí? ¿Hay riesgos? Claramente hay riesgos. En Argentina siempre hay riesgos. Afuera, comparto plenamente tu análisis de lo que pasó con el precio de los activos. Yo, como lo dije hace un rato, creo que Estados Unidos va a tener un ajuste en su relación patrimonio neto PBI, y que ese ajuste va a estar explicado por los activos financieros, básicamente acciones y bonos que tienen que caer su precio, y donde siempre la renta fija y la renta variable tienen una correlación negativa, o sea, cuando uno sube el otro baja, esa es la idea. Bueno, los últimos años, dados los planes de estímulo que hay en el mundo, están funcionando de manera correlacionada. Entonces no es que salgo de acciones y me voy a bono, y salgo de bono y me voy a acciones y siempre tengo renta en alguno. Ahora están funcionando de manera correlacionada. Entonces cuando digo espero que caigan, estoy esperando que caigan los dos. Entonces me estoy quedando sin renta fija y renta variable. Yo vería ahí para el menos sofisticado, quedarse líquido cuando uno espera una baja en el precio de los activos no es una mala inversión. Ahora creo, para alguien más sofisticado, creo que uno podría buscar un high yield short duration, algún fondo de ese tipo, y tratar de sacarle renta. ¿Para qué? Para la buena noticia al final del día, que la tasa de bienes personales para el activos exteriores va a ser más baja. Entonces la renta obligada a ganar es menos que la del año pasado, ¿no? Con lo cual eso le tenemos que agradecer a la oposición, que el objetivo de rentabilidad este año para pagar impuestos, bueno, va a ser más bajo que este año. Pero de nuevo, creo que hay que pensar en instrumentos de ese tipo, un high yield, short duration, alguna forma, alguna cosa de este tipo. Después uno podría entrar dentro de sectores y decir, acciones relacionadas con consumo con una elasticidad de ingreso muy alto. ¿Qué quiere decir esto? Sectores de consumo de la economía americana que la suba de precios la puedan pasar al consumidor y no le afecte rentabilidad. En un escenario de suba de tasa de interés, siempre gana el sistema financiero. Entonces, si uno se juega, si uno ve la correlación entre el movimiento de la tasa y índices de acciones de entidades financieras, la correlación es muy alta. Entonces, si queremos que el escenario de suba de tasa, bueno, uno se podría posicionar también en entidades financieras, ¿no? En un índice de entidades financieras o alguno en particular. Creo que esas serían las recomendaciones de inversión afuera. Para cerrar el tema y cerrando con nuestro bendito país, salgamos de este corto plazo. ¿Qué te imaginas que vamos a estar hablando en diciembre 2022? ¿Sí? Para encarar el 2023, que va a ser aparte un año eleccionario significativo. Así que, mira, en función de estas probabilidades que vos mencionabas y demás, ¿sí? Yo tengo que decir, mira, lo más probable, y con el disclaimer, lo puedes repetir vos, pero ya todos lo sabemos,
che, vamos a estar entrando probablemente en 2023 con un nivel de dólar tanto, o con esto así, con déficit fiscal así. ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Qué te imaginas el cierre del año que viene y el inicio de 2023? Yo creo que el escenario más probable es de corto plazo, un acuerdo, intento de ajuste y secar la plaza de pesos, por eso era la recomendación de los próximos 6 meses, pero creo que eso, dado que no va a generar confianza, yo creo que la probabilidad de que este gobierno, incluso o además acordando con el fondo, como los queramos poner, genere confianza, la probabilidad es bajísima. Entonces creo que el escenario es que no se genera confianza, entonces ese ajuste va a ser recesivo. Entonces, ¿qué creo? Que el gobierno va a aguantar unos meses ese ajuste recesivo pagando el costo social, y que en algún momento va a decir, basta de ajuste, vamos de nuevo a expandir fiscalmente, hay que ganar la elección presidencial. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a hacer lo que sabemos, poner platita en el bolsillo de la gente. Entonces vamos a empezar de nuevo a expansión fiscal, como no hay financiamiento, monetización, esa monetización con presión en el mercado de cambio, brecha cambiaria, control en las importaciones, todo esto. Si vos me decís cómo creo que vamos a estar a fin del año que viene, yo te diría con una tasa de inflación, si no explota todo, una tasa de inflación en torno al 60% punta a punta durante el 2022, con una economía con un tenue crecimiento, yo te diría entre 0 y 2%, pero fundamentalmente explicado por el crecimiento de este año por arrastre estadístico. Tenés pensado que por arrastre estadístico ya tenés como 4 puntos de PBI para el año que viene, o sea que crecer 2 en realidad es una economía estancada, con fuerte puja redistributiva, esto que ya ajusté tarifa y tipo de cambio, bueno, ahora quiero salario, ahora quiero que no me ajuste más la tarifa, todo esto. Y te diría, con un tipo de cambio que inicialmente yo creo, y acá me la juego, yo creo que de acá a que firmes un acuerdo, lo cual la fecha, el deadline es marzo, porque en marzo de este año te vencen 5.000 millones entre el Fondo Monetario y Club de París, o sea, antes de marzo tenés que lograr un acuerdo. Y yo creo que ese acuerdo va a venir con una depreciación del tipo de cambio oficial de en torno del 30%, 35%, y que a partir de ahí vaya a un ritmo de depreciación del 1,5% mensual. Bueno, esa es la proyección de tipo de cambio oficial, 30% inicial, está en 135 más el 1%, 1,5% mensual, otros 15% a lo largo del año, va a estar cerca de 150 a fin de año el oficial, y una brecha que inicialmente te va a bajar. Puede apreciarse el contado con liqui, pero fundamentalmente por la depreciación del oficial. Hacia fin de año, de nuevo, si el programa va a ser platita en la calle, gastar todo esto, de nuevo una brecha que vaya creciendo. Y yo te diría que como va a tener 6 meses de ajuste, por ahí a fin del año que viene estás en una brecha en torno al 60-70%, que sobre un tipo de cambio oficial de 150, estamos diciendo, digamos, que el contado con liquidación va a estar... 40 o 50. Exactamente, 250 más o menos, la idea de contado con liqui a fin del año que viene. De ahí te sale, bueno, si estás en 200 a 250 con una tasa en peso, cuando tu alternativa es el contado con liquidación, bueno, claramente creo que hay un primer periodo que te conviene posicionarte en peso, un segundo que te va a empezar a convenir tomar cobertura. Todo esto, digamos, como diría Sam, puede fallar, ¿no? Claramente el disclaimer es, de nuevo, hay que lograr un acuerdo primero, y ese acuerdo, el fondo tiene que entender cómo funciona la economía argentina, ¿no? Y a mí me preocupa esto de solucionar el problema de las delictas, a regales positivas, todo esto, a mí me hace mucho ruido de que una vez más el fondo viene con una libreta de recomendaciones que funcionan en todo el mundo, y cuando las querés implementar en una economía que piensa en dólares, te empieza, inicialmente funciona porque secás la plaza de peso, pero en el mediano plazo empieza a hacer agua por todos lados el programa, ¿no? Seguramente vamos a tener alguna oportunidad el año que viene de ir haciendo reuniones de monitoreo en el FMI para ver cómo
Nuevamente, muchísimas gracias por la exposición y por acompañarnos a lo largo de este año, y a todos los que nos han acompañado en estos webinars y en desearles las mejores fiestas, y gracias de vuelta por estar junto a nosotros a lo largo de todo este tiempo. Nos estamos viendo en el 2022. Feliz año nuevo. Bueno, muchas gracias, Aníbal. Yo también aprovecho para saludar a todos, agradecerle a SIC la confianza y todo este año, y bueno, a todos los clientes, digamos, también desearle una muy feliz Navidad, y bueno, que por lo menos en lo personal y en lo profesional, que es lo que uno maneja, tengan un gran 2022, ¿no? Que empiece muy bien el año. Gracias, Fernando. Nos vemos. Saludos a Ricardo. Chao, chao. Bueno, gracias.